Hola, en este video se presentará el proyecto Sistema de Control de Acceso y Videollamadas para el curso de Internet de las Cosas. Los integrantes que realizaron este proyecto son Hernández de la Cruz José Eduardo, Cortés Lozano Mayra Nieves y Reyes Santana Arturo. Imagina que un día despiertas en un lugar con personas desconocidas, te encuentras acostado con poco o nulo espacio para moverte y no puedes tener una comunicación con las personas de tu alrededor, ya que tú o alguno de ellos se encuentra intubado para recibir asistencia ventilatoria. Llevas más de 2 semanas aislado del mundo exterior sin poder ver ni hablar con tus familiares y amigos. Estás enfermo y no sabes si volverás a ver a estas personas. Ahora imaginemos otro escenario donde un amigo o familiar tuyo se encuentra aislado en algún lugar. Sabes que esta persona se encuentra enferma, pero no sabes su estado de salud y en cualquier momento puedes recibir la noticia de que ya está muerto. En los dos escenarios, ¿qué sensación tienes al no poder expresar tus sentimientos, emociones a tu familiar o amigo? Pero estos dos escenarios no hay que imaginarlos, se puede observar en todos los hospitales en la actual pandemia, ya que durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, los hospitales recurrieron a la necesidad de crear medidas sanitarias para prevenir un evento que origine riesgos que afecten la salud de la población. Uno de ellos fue la limitación de visitas hospitalarias e inclusive la suspensión del acceso a familiares para prevenir la transmisión nosocomial. Y ahora, ¿crees que ante esta situación se puede utilizar la tecnología actual para resolver este problema? Ahora supongamos que deseamos utilizar la aplicación Zoom para realizar la videollamada entre un paciente y un familiar. Se adquiere la licencia básica de $14.99 al mes y como Zoom nos recomienda un ancho de banda para reuniones 1 a 1 de 1.2 megabits por segundo para videos de HD, se decide contratar un plan de renta de proveedor de servicios Telcel con un costo de 229 pesos al mes. Y aquí surge la duda, ¿cuánto dinero se requiere para realizar la videollamada entre un paciente y un familiar? Con los datos anteriores podemos decir que un estimado es agregar el costo de la licencia para utilizar Zoom y supongamos que se desea realizar una hora de videollamada y como Zoom requiere de 1.2 megabits por segundo, quiere decir que para este tiempo se utilizarían 4.320 megabits, que es equivalente a 0.5 gigabytes, la mitad de nuestro plan de renta. Pero hay que tener en cuenta que se debe contratar dos planes de renta, uno para el paciente y otro para el familiar. Esto nos daría un total de 728 pesos mexicanos aproximadamente. Con la licencia de Zoom adquirida y con el plan de renta mostrado, se podría realizar hasta 2 videollamadas entre un paciente y un familiar. Pero, ¿cuánto dinero se requiere para comunicar a todos los pacientes de un hospital con sus familiares? ¿Y quién va a subsidiar todos estos gastos? Y además, también se debe considerar los dispositivos móviles que se van a utilizar en esta videollamada. Si se considera utilizar smartphone, se debe contar con las características mínimas requeridas por Zoom. Para solucionar todos esos problemas, se propone crear un sistema de videollamadas que permita comunicar a los pacientes COVID que se encuentren aislados en un hospital con sus familiares utilizando dispositivos electrónicos. Y para respetar las medidas sanitarias del hospital, se propone crear un sistema de control de acceso que permita indicar el número de personas que pueden acceder al hospital para realizar la videollamada con el paciente. Como objetivo general, se permite crear un sistema de control de acceso para un hospital utilizando códigos QR y un sistema de videollamadas para uso de visitante-paciente. Como objetivos específicos, se pretende instalar y configurar un servidor que permita proveer a las páginas cada módulo y conexión a la base de datos, diseñar e implementar un módulo que registre la entrada de visitantes mediante el uso de códigos QR, diseñar e implementar un módulo que registre la salida de visitante con el mismo código QR, diseñar e implementar un módulo que permita crear una sala de videollamada privada con los datos del paciente y el familiar mediante el uso de los mismos códigos QR, diseñar e implementar el módulo que permita registrar al paciente y al visitante en la base de datos, diseñar e implementar un módulo para programar los PDF con los datos del paciente, visitante y el código QR generado por el servidor. Y por último, diseñar una base de datos para poder registrar los datos del paciente y el visitante. Para utilizar este sistema es necesario contar con una computadora. Esta computadora no es necesario que cuente con gran procesamiento o con requerimientos altos de hardware, ya que pueden ser implementados en una Raspberry Pi 3. Se requiere de un modem router
para la comunicación entre los dispositivos y con mínimo 5 dispositivos electrónicos que cuenten con conexión Wi-Fi y con una cámara. Para los requerimientos de software es necesario tener instalado el entorno de ejecución Node.js y para almacenar la información se requiere el gestor de base de datos MariaDB. Al utilizar el sistema se tienen las siguientes ventajas en la comunicación entre el paciente y el familiar. No se requiere el acceso a internet ya que el sistema se ejecuta en una red local. No se requiere tener instalada una aplicación adicional para utilizar el sistema. El dispositivo electrónico que se utilice para la comunicación puede ser de gama baja, puede tener cualquier sistema operativo y no importa la versión de este sistema. El sistema de comunicación no requiere muchos recursos de hardware para funcionar. La comunicación puede realizarse mediante videollamadas o mensajes de texto en vivo. Como ventajas para el control de acceso, se cuenta con un sistema automatizado, el cual permite registrar la entrada y salida del visitante. Se tiene un número de personas que entran y salen del edificio en tiempo real y se identifica a las personas mediante el código QR y con un mínimo contacto con los objetos. Se tiene control de acceso de una determinada área y se autoriza el acceso de una determinada persona y en un determinado horario asignado. Las desventajas de nuestro sistema. Como en todos los sistemas IoT, si falla la conexión eléctrica, el sistema deja de funcionar. Como ya se mencionó anteriormente, existen herramientas de software creadas específicamente para realizar videollamadas y así comunicar al paciente con el familiar. Pero el problema es que en algunos hospitales no se está implementando por el costo y porque en algunos hospitales no se cuenta con la infraestructura de comunicaciones para realizar estas videollamadas. Utilizando nuestro sistema se asegura la comunicación entre el paciente y el visitante. Y se estarán preguntando, ¿cómo este sistema entra como proyecto IoT? Recordemos que IoT es un concepto que se refiere a la conexión de objetos cotidianos a Internet. Y nuestros celulares, tabletas o computadoras no son objetos que utilizamos diariamente. ¿Por qué no utilizar estos dispositivos para solucionar este problema? En nuestro equipo, el significado de IoT no es solo adquirir dispositivos y conectarlos a Internet, sino utilizar dispositivos que ya tenemos para solucionar un problema utilizando Internet para su comunicación y así reducir la chatarra electrónica generada año con año. Entonces, ¿por qué nuestro sistema es considerado IoT? Por la simple razón de que los dispositivos se conectan para ayudar en la comunicación entre dos personas y para el control de acceso de estas personas, indicando en tiempo real el número de personas que se encuentran dentro de un hospital. Nuestro sistema asegura poder realizar hasta 20 videollamadas simultáneas las 24 horas del día utilizando los requerimientos mínimos antes mencionados. Pero supongamos que un hospital cuenta con 20 dispositivos móviles, 10 para pacientes y 10 para visitantes, y se tiene planeado 8 horas para realizar la comunicación entre los pacientes y el visitante. Si en el hospital solo existen 10 pacientes COVID, el tiempo de videollamada entre paciente y visitante puede realizarse en las 8 horas. Pero en realidad un hospital puede llegar a tener hasta 300 pacientes COVID y se pretende que todos los días puedan comunicarse los pacientes con los visitantes. ¿Cuánto tiempo duraría cada videollamada? Si se tiene que a los 300 pacientes, los 20 dispositivos y se cuenta con 8 horas para realizar las visitas, se calcula que cada videollamada duraría alrededor de 16 minutos aproximadamente. Entonces, para este caso no se podría tener 2 videollamadas para el mismo paciente el mismo día, dependiendo del número de dispositivos con los que cuente el hospital, las horas asignadas y asignando las visitas y el número de pacientes en el hospital se puede ajustar el tiempo de cada videollamada. También se considera el número de personas que pueden ingresar al hospital para realizar las videollamadas. Es necesario que el hospital cuente con un espacio donde los visitantes puedan realizar las videollamadas. Para este espacio se recomienda que sea en aire libre. Conclusión. Retomando el problema, durante la pandemia generada por el COVID-19, los hospitales recurrieron a la necesidad de crear medidas sanitarias para prevenir nuevos contagios. Esto originó que los pacientes y visitantes no se podían comunicar. Las tecnologías actuales no solucionan el problema por el alto costo que se genera al utilizarlos. Al utilizar el IoT, se puede lograr solucionar este problema y respetando las medidas sanitarias del hospital.
Se logra cumplir los objetivos planteados y los alcances de nuestro proyecto al utilizar dispositivos móviles como medio de comunicación sin la necesidad de adquirir nuevos dispositivos. Con esto damos por terminada nuestra presentación y agradecemos su atención. Muchas gracias.